igual que me conocéis a mí, por lo tanto no hay por qué explicar el motivo que a mí me ha hecho escribir este libro. Quiero deciros que evidentemente el libro no es literatura, no soy tan buena escritora como para poder presumir de literata, y tampoco es historia, porque la historia la hacen los historiadores. Este libro es memoria y yo sí creo que a los historiadores les va a dar algunas pautas. Yo tenía, luego contaré un poco después de que hayan hablado el resto de los componentes de la mesa, contaré cómo he llegado a escribirlo, pero fundamentalmente era porque tenía unas cintas grabadas de Teddy que hasta hace muy poco no he sido capaz de volverlas a escuchar porque me rompían el alma, pero al volverlas a escuchar y al decidirme a hacer el libro, me he dado cuenta de que cuentan, aparte de contar muchas cosas de Teddy, cuentan muchas cosas de la España de esos momentos, sobre todo de la España en que se hacía un cine muy importante en este país, un cine americano sobre todo, porque venía, bueno, y español, porque también ha habido cine bueno en los años 50, en los años 60, y sobre todo cuando vinieron los americanos buscando algo en este país que seguramente no tenían fuera o lo tenían más difícil. Al ver todo eso, a mí me llamó la atención muchísimo, me han llamado la atención dos cosas, que eso ahí queda para los historiadores, que supongo que lo sabrán hacer. Una, la ingenuidad que había en ese momento, la ingenuidad que teníamos, o que tenían, porque yo en ese momento todavía no conocía a Teddy, bueno, casi ni existía, o sea, yo nací un poco después, pero la ingenuidad que tenía la gente que trabajaba en el cine en esos momentos, y sobre todo lo que supuso el cine en esos años para todas las personas que tuvieron la suerte de trabajar en el cine, porque en unos años donde la España que había era una España negra o por lo menos gris, en el cine había mucho color y había muchas ganas de trabajar y muchas ganas de superarse, y además se vivía bastante bien y se vivían cosas bonitas y se conocía mucha gente, y yo creo que eso es muy importante. Y luego hay otra cosa que me llama la atención, y es que en esa España también tan gris y tan sórdida, pues prácticamente todo el plantel de escritores proscritos estadounidenses estaban aquí y estaban trabajando aquí bajo el régimen. Eso yo creo que merece la pena estudiarlo y no me toca a mí, evidentemente. Prefiero que hablen un poquito el resto de mis compañeros, porque si no me voy a quedar voy a tener que beber agua, y luego cuento alguna cosilla más. Andrea. A ver, tiene la palabra Jaime Chaval. Andrea. Vale. ¿Sí? ¿Yo o no? Es que me dieron una nota aquí. A mí me da igual, Jaime, ¿quieres ir tú? No, Andrea. Bueno, vale, ¿me oís? Sí, buenas tardes. A ver, yo me siento muy afortunada por poder estar aquí. No he tenido ocasión de leer el libro todavía. Cachis en la mar, que no me quiero emocionar. Pero Teddy para mí era muy especial. Era como mi segundo padre. Mi padre, yo era muy pequeñita cuando hacía todo lo que hizo, y Teddy era muy joven cuando empezó a trabajar con mi padre. Y los recuerdos que yo tengo de mi padre son muy infantiles. He aprendido mucho de lo que era mi padre porque me lo contó Teddy. Y siempre le estaré muy, muy agradecida, porque él me ha enseñado más que mi padre lo que es el cine, lo que es respetar el cine, lo importante que es esta profesión. Cachis. Y nada, que le agradezco a Marisol que escriba este libro, porque tengo muchas ganas de leerlo y porque Teddy era alguien muy, muy especial en mi vida, y estoy muy agradecida de estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿suena? Sí, ¿no? Yo creo que cuando se llega a una edad determinada,
no digamos que es una edad avanzada, pero sí una edad intermedia, por decirlo de una manera cariñosa y sutil, hay un momento bastante agradable. Hay una diferencia, digamos, entre la gente que le divierte evitar la melancolía y la gente que le gusta compartir la melancolía. Entonces los libros que se escriben generalmente son libros que se escriben para compartir la melancolía, y yo creo que eso está muy bien. A mí me gusta mucho el título de este libro, que se llama Un hombre de cine, porque a nosotros no nos pasa, pero en general a la gente piensa que el cine son los directores y los actores. Esos son los que saben que existen los directores. Pero la gente de producción, la gente de guión, la gente de montaje, la gente de todos los demás oficios, generalmente se consideran una especie de técnicos de segunda, que no se les da ni muchísimo menos la importancia que realmente tienen. Últimamente en algunos premios de cinematografía se está un poco resolviendo este problema o aliviando este problema, ¿no? Concretamente, Teddy, yo le conozco porque me ayudó en películas, o sea, porque películas mías que tenían productores conflictivos y que de alguna manera no estaba nada claro que se pudieran hacer, o que los señores que ponían el dinero tuvieran claro que esa película valía la pena, entonces Teddy Villalba, que no era amigo mío, o sea, que lo hacía porque le parecía que el proyecto era interesante, no lo hacía por un motivo personal, convencía a este señor que tenía mucho dinero de que esa película valía la pena hacerlo. No sé si los que no se dedican a esta profesión se dan cuenta del valor que tiene eso. Que haya una persona que ha trabajado con todo el cine americano, que tiene una experiencia tremenda en todos los sentidos en el mundo de la producción, que es muy complejo, hable en favor tuyo delante de un señor que tiene el dinero, sin el cual, por supuesto, el cine no se puede hacer. Entonces, a partir de una película que se llamaba El Río de Oro, que Teddy intercedió a favor de la película, y sobre todo para que se produjera bien, que es un concepto que casi hoy en día tenemos olvidado. ¿Qué era aquello de producir bien una película? Pues 9 semanas, pues dietas, pues irse a rodar fuera de Madrid, pues no pasaba todo en una mesa del bar entre dos amigos, en fin, era otro concepto de películas que incluso iban a festivales y a veces ganaban premios. Era un concepto de película de cine europeo que desgraciadamente se ha perdido. Entonces ahí se establece una relación con el matrimonio, con la pareja Marisol Teddy. Marisol también trabaja de producción en un par de películas mías, pero sin Teddy, aparte. Pero sin Teddy, sí, o sea, pero que de alguna manera es una relación personal, una relación muy cariñosa, pero también una relación de trabajo. Y en este oficio la mezcla de trabajo y relación personal no es excesivamente normal, ocurre a veces. Por lo que yo veo a mi alrededor en la gente más joven cada vez menos, pero sí había un concepto entrañable de la profesión que a mí me gusta recordar y cuya melancolía, porque también veo como poco a poco va desapareciendo, cuya melancolía me gusta recordar también, y en ningún sitio mejor que en la academia, que es la que pretende reunir todas las generaciones de los que nos dedicamos a esto. Después, una vez que ya hubo una relación más personal entre nosotros, íbamos a casa de Teddy y de Marisol. Teddy era un gourmet y un cocinero absolutamente maravilloso, Marisol luego también aprendió bastante. Y entonces nos daba unas cenas opíparas y unas comidas opíparas, donde siempre convidaba a alguien interesante, pues porque había sido de decoración de Bronston, o era Gil Parrondo, o era alguien que había estudiado en la alta dirección de David Lean. Entonces se recuperaba un poco, para mí, que en esa edad, en la época de Bronston, del padre de Andrea, que hizo tantísimas cosas en España con el cine americano, que ya no era americano, era un cine de Bronston, no era ni americano ni europeo. Entonces se tomaban vida una serie de anécdotas que a mí la verdad es que me fascinaban. Entonces cuando me enteré que Marisol había escrito este libro, yo me imaginaba esas conversaciones de las parejas por la noche con la luz apagada. En vez de imaginarme esas cosas con el gin tonic, que es lo que a mí me gusta, y con la costa de la cosa social, yo me imaginaba la conversación íntima en que realmente las cosas que habían pasado se contaban, pero de una manera muy privada, muy particular, y de alguna manera con una cierta sensualidad del recuerdo, que es lo que yo llamo a la melancolía, un poco la sensualidad del recuerdo, ¿no? Y entonces me ha producido una interés y una curiosidad enorme leer este libro, que no he conseguido ver hasta este mismo momento, porque a mí lo que me gusta del recuerdo también es mucho esa sensualidad, esa recuperación de sensaciones, de momentos, de relaciones personales. Y luego más tarde, cuando yo fui profesor en la ECAM
que sigo siendo, por cierto, y también me encontré ahí a Teddy y a Marisol organizando cosas, igual que en la academia. Son personajes que de alguna manera dentro de mi carrera, dentro de mi mundo cinematográfico, han tenido siempre una continuidad absolutamente impregnada de cariño. Y quiero dar gracias a Marisol por permitirme recuperar algo de esto a través de su libro. Las notas que yo tengo aquí, espero que sean verdad. Tiene la palabra Miguel Losada. Pues es un gran placer tener este libro por fin en las manos. Un libro por el que Sol Carnicero luchó mucho, calladamente, porque ella a veces va muy callada. Cuando me habló de las cintas y me habló de que ella le gustaría que esto se publicara, yo le sugerí un nombre porque a mí enseguida me venían ideas muy de Hollywood y digo, bueno, pues el libro se debe llamar Conversaciones junto a la piscina, que queda como un título de una película de Hollywood. Y dijo Sol, de ninguna manera. Entonces comprendí que esto no iba de un falso glamour, sino que iba de autenticidad y de una vida, por eso Un hombre de cine. Estoy de acuerdo con Jaime que es un título maravilloso porque es el título que le va al libro. Ahora lo reconozco, pero me costaba eso. Bueno, este es creo que es el 10º título de la colección Lumière y yo públicamente quiero dar las gracias a un señor que está sentado en esta mesa y que hace posible que estos libros se hagan. No es un momento muy bueno para publicar, ni es un momento muy bueno para muchas cosas, porque la gente no se gasta las pelas luego en los libros. Entonces, hacer libros como los que van en esta colección Lumière, pues yo creo que es un privilegio, porque es un libro sobre Colin Arthur, sobre John Cabrera, el libro de Borau, el libro de Berlanga, creo que enriquecen nuestra historia y enriquecen nuestro patrimonio. Pero estos libros no se podrían hacer si no estuviera Editorial Sial y Basilio Rodríguez Cañada detrás, apostando fuerte por ellos. Porque, insisto, hay editores que se pueden arruinar haciendo libros y no es un momento muy fácil. En cuanto al libro en sí, pues bueno, el interés está fuera de toda duda. Teddy Villalba llevaba en su ADN el cine. Lo llevaba en su ADN porque medio fue concebido en los estudios de cine, en unos estudios de Aranjuez. No puedo contar 1000 cosas del libro y todavía quedarán otras 1000. Por lo tanto, mi intervención voy a contar 3 o 4 cositas para ver si les pincho la curiosidad y ustedes se compran el libro y se lo llevan y se lo leen porque van a disfrutar como enanos. Insisto, él prácticamente nace en unos estudios, esos estudios de Aranjuez que además iban a ser una ciudad del cine. Es muy curioso porque el libro comienza casi así y termina también porque Teddy tuvo la idea de que se hicieran unos estudios en Madrid, una ciudad del cine en Madrid, ¿no? Antes de los estudios de la luz, que no se llevó a cabo. Pero eso muestra que Teddy Villalba era un hombre que llevaba el cine en las venas. Hay una cosa sobre este libro que me interesa muchísimo, ya se ha dicho, pero de otra manera. Sol dice, sin cambiar nada, tal como me lo contó. Este es un libro raro, porque es un libro de memorias que efectivamente no tiene en una gran parte el tono literario, el tono de perfección, de escritura y tal, porque está sacado de unas cintas. Y yo le decía, pero es que esto queda muy coloquial. Le decía, es que yo quiero que quede así, porque ustedes van a estar escuchando a Teddy. Ese ha sido el esfuerzo. Y en ese sentido el libro es muy original y muy fresco y muy directo. Hay muchas cosas en este libro porque está Teddy, y Teddy es desde los 13 años que ya está con Valencia Films en la plaza, en la Puerta del Sol, en el número 9 de la Puerta del Sol, porque Teddy lleva en el ADN porque su abuelo, sus tíos, su padre se dedican al cine. Y él con 13 años ya está en los estudios de Valencia Films y con 15 años está en Pandora, la película que está con Ava Gardner maravillosa. Y deja los estudios, ya decide dejar los estudios, porque él había empezado dibujando y con otras cosas, pero decide dejarse al cine ya en el rodaje de Alejandro Magno. Luego pues vendrían películas con Kubrick, con David Lean, bueno, la historia del cine, Totò Zivago, Lawrence d'Arabia, Todd Bronston,
Y también el cine español, es muy importante, películas de Murotti como Orgullo, Murotti al que llamaban entonces el genio, Mr. Arkadin con Orson Welles, está en fiesta con Hemingway, con Orson Welles, con Ava Gardner, con Errol Flynn, está con Tyrone Power. Aquí se publica en el libro una especie de esquema que hizo George Sanders, porque el libro además tiene una parte gráfica que creo que es muy interesante, porque hay fotografías inéditas y algún documento importante que creo que les va a encantar. Y voy muy rápido, pero es que el libro está lleno además de que es la historia pura de nuestro cine, del desarrollo de nuestro cine, porque está en las producciones, cómo se rueda, con las dificultades. Y además hay una cosa que creo que es importantísima y que queda muy clara en este libro, ya lo han señalado algunos historiadores, y es cómo a través de los rodajes, a través de las grandes películas que se están rodando en España, se van dando cuenta los norteamericanos, los ingleses, de que aquí hay una materia prima impresionante, de que hay unos técnicos maravillosos, y así cuando se llega a una película como Patton, que gana el Oscar de Hollywood a la mejor película, Patton está ya casi rodada prácticamente con técnicos españoles. Y esto también Bronston también se dio cuenta, y también en las últimas películas y los últimos proyectos de Bronston ya prácticamente solo quería contar con equipos españoles. Ese desarrollo es maravilloso, y eso todo lo podemos ir viendo en el libro, al lado de anécdotas, al lado de millones de cosas tan divertidas como que nos cuenta los bocadillos de sardinas con pimientos que estaban en los catering al principio, y cómo, claro, los ingleses las sardinas con pimientos no los podían. Cosas muy directas, ¿no? O como en el rodaje de Camelot, el Alcázar negaron rodarlo dentro, y entonces lo que aparece como dentro del Alcázar de Segovia es el Castillo de la Mota. Millones de cosas de ese tipo, millones de cosas que nos pueden alegrar porque nos traen el recuerdo, como sin melancolía, de todas esas películas. Por ejemplo, una cosa maravillosa, y ya termino porque prefiero que hable Sol, que puede contarnos muchas cosas, es por ejemplo durante el rodaje de Patton, que al mismo tiempo están rodando Cromwell y están en la Sierra de Urbasa, y Teddy pasa en un helicóptero y ve por un lado de la sierra están rodando Patton. Además, han hecho cosas maravillosas, por ejemplo, los tanques unos días son americanos y otros días son alemanes, les cambian la pintura y tal, o sea que la imaginación era prodigiosa. En el mismo momento, es que les cambiaban y tal. Pero él cuenta cómo desde el aire se ve por un lado el rodaje de Patton, y en el otro lado de la sierra están rodando Cromwell, una película de 3 siglos y medio antes. O sea, eso era el cine en esos momentos, y ahí está Teddy Villalba. Y bueno, lean el libro, de verdad que vale la pena. Gracias. Para cerrar, Basilio Rodríguez Cañada. Muchas gracias, señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. En el momento que aparece un paralelepípedo impreso y encuadernado, la labor del editor ha finalizado. No obstante, es cierto que en ciertos momentos, en ocasiones como esta, nos gusta acompañar a los autores cuando se hace la presentación, cuando se pone a disposición de los destinatarios naturales de todas las obras, un trabajo en el que se ha invertido mucho tiempo, mucha ilusión y bastantes recursos. Por eso, el hecho de que esté un editor en un acto de presentación se puede justificar mínimamente. Pero sobre todo, me permite, en primer lugar, agradecer a esta casa que nos permita celebrar la primera presentación de este libro, en un lugar emblemático, especial para Teddy. Lo sabemos porque hemos leído el libro, porque nos lo ha comentado Sol, y de alguna forma es un acto de justicia, no sé si justicia literaria o cinematográfica. Pero es que además es precisamente en esta misma sala, en el mes de noviembre de 2011, cuando comienza la singladura de la colección Lumière, en la que aparece un hombre de cine, Teddy Villalba. En esta misma sala se presentan los cuadernos inéditos de Berlanga. Su hijo, José Luis García Berlanga, nos pudo acompañar. Aquí hicimos entrega a la familia de esos cuadernos inéditos, porque ya no eran inéditos, ya estaban editados. Y como digo, empezamos una aventura
que nos mantiene en vilo. Yo le agradezco sus palabras elogiosas y cariñosas a Miguel, porque es cierto que estamos viviendo un momento convulso, un momento difícil, no solo para el mundo editorial, yo creo que para el mundo de la cultura en general. Y el mantenerse dentro de este ámbito y el poner en marcha una colección precisamente cuando arrecia la crisis y el poder celebrar 4 años después que la colección sigue viva, absolutamente viva, apostando por títulos como este imprescindibles, pues es un motivo de orgullo, de celebración, y yo quiero celebrarlo con todos ustedes. Quiero agradecer por tanto a la Academia que nos permita el seguir trabajando, el seguir difundiendo nuestras obras, porque como decía Miguel, no son 10, son 9 de la colección Lumière, Miguel, pero también pusimos en marcha la colección Litecon, Literatura y Comunicación, y junto con esta colección ya son 13 los títulos de cine que hemos podido alumbrar en los últimos 4 años. Por otro lado, quiero agradecer muy de veras a las personas que han participado en el proceso de edición de esta obra, su trabajo abnegado y altruista. Realmente se hace difícil poder comprender que una obra de este tipo pues, pueda conllevar semanas, meses o años de trabajo, pero es así. Y en el caso de Sol, pues hizo ese trabajo con la abnegación, con el cariño que le tributaba y le sigue tributando a Teddy, pero ha habido otros profesionales que lo han hecho para intentar dignificar ese trabajo de Sol. Y quiero recordar pues al equipo de maquetación, especialmente quiero recordar a Javier Orche, una persona que ha dedicado muchas horas al dictado de Sol, también a ella. Y quiero agradecer que sin ningún tipo de contratiempo, de limitación o de inconvenientes haya prestado a asistir personalmente en el estudio de diseño y maquetación para ir pues haciendo página a página que este manuscrito se convirtiese en el libro que hoy presentamos. Igualmente quiero agradecer a la persona, yo suelo decir que los libros son hijos de tinta y papel. Si mantenemos este símil, esta metáfora, pues de alguna forma la cubierta es el rostro, la faz de ese hijo. En este caso yo creo que obviamente es un hijo de Sol y de Teddy, pero la imagen es de Francisco Meléndez, que de alguna forma ha intentado sintetizar el espíritu del libro. Desde mi punto de vista lo ha conseguido, pero ustedes tienen la última palabra. Igualmente se incluye un álbum fotográfico en el que los autores, pues igual, unos nos han cedido los derechos, otros espero que cuando vean sus obras, porque incluso desconocíamos la procedencia de alguna de ellas, pues puedan también ser solidarios en una obra como esta que intenta reivindicar la figura y la obra de un titán, un hombre que dentro de su sencillez, esa sencillez de los grandes hombres y grandes mujeres, pues supo dignificar su trabajo y su amor incondicional al cine. Finalizo agradeciendo a Miguel Losada, pues que siga como codirector de esta colección, que siga ofreciéndonos títulos como este, como otros que tenemos en cartel, y que no desmaye, que continúe con ese ímpetu, esas ganas que nos transmite y que son las que nos permiten seguir con este trabajo, con esta labor. Igualmente agradezco a Jaime sus palabras cariñosas y el hecho de estar aquí también para apadrinar el libro, al igual que Andrea. Y a todos ustedes, por supuesto, nuestra eterna gratitud, porque sin el respaldo de esos destinatarios naturales que decía al comienzo, los lectores, no tendría sentido nuestro trabajo ni el de ninguna de las personas que estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, pues para terminar, solamente os quiero decir una cosa más, y es por qué me he decidido a escribir. Bueno, cuando yo conocí a Teddy, hace ya 40 y tantos años, me pareció ver una persona que era un poco como yo quería ser. O sea, yo creo que Teddy era una persona íntegra, coherente, seria y trabajadora. Y a mí me gustan esas cualidades y es lo que yo quiero, lo que yo quería ser en la vida. Y entonces dije, bueno, pues con esta persona yo al fin del mundo. Recorrimos 35 años juntos, que no son pocos.
Creo que nos complementamos, que nos ayudamos, que nos molestamos poco y que nos dejamos trabajar el uno a la otra y la otra al uno sin meternos demasiado en las cosas del otro. Pero Teddy tenía un defecto. Teddy tenía un defecto y es que ponía por encima de todo el trabajo y el cine. Y eso, cuando digo por encima de todo, digo por encima de todo. Y que se entienda lo que se quiera entender. Lo malo es que yo también he heredado ese defecto. Entonces, bueno, Teddy no hablaba nunca de él, casi nunca, nunca contaba sus hazañas, que tenía y muchas. Pero en los últimos años de su vida, seguramente cuando ya se vio un poco más, no sé si cercano el final o cercano lo que fuera, empezó a contar cosas y entonces se le acercaron algunas personas cariñosas, porque si no eran cariñosas Teddy no abría la boca, pero si eran cariñosas y respetuosas, empezó como a soltarse. La historia empezó con Marcos Ordóñez, al que contó algunas interioridades suyas que no había contado nunca, y luego siguió Víctor Matellano. Y entonces yo me piqué mucho y dije, demonio, pues cuéntamelo a mí, ¿no? Porque yo llevo 35 años contigo, haz el favor de contármelo. Y entonces ocurrió, pues eso, que durante un verano nos impusimos el hacer una especie de trabajo, porque era un trabajo, pero era un trabajo muy bonito, que era pues en los atardeceres de nuestra casa de Las Rozas, que es muy bonita. Teddy me iba contando cosas sabiendo que las estaba grabando y bueno, nos tomábamos un vinito y hasta donde él quería contar y muchas veces cortaba bruscamente porque no quería seguir. Estas cintas se quedaron ahí y como digo, han estado 6 años guardadas porque cuando las ponía en marcha no las podía escuchar, realmente me emocionaba demasiado. Pero yo creo que si Teddy, que de tonto no tenía un pelo, se decidió a contarlo y sabiendo que yo lo estaba grabando, pues era porque quería que se publicara. Y ahí está el libro y yo creo que Teddy estaría muy contento. Y ya está. Y muchísimas gracias otra vez por estar aquí y espero que disfrutéis leyendo el libro.